la paz que Dios busca. Muchas veces nos enfocamos en nuestra propia paz y yo digo, ¿quién quiere tener paz? Todos la queremos tener. Pero Dios, el creador del cielo y la tierra, también busca una paz que gracias al Espíritu Santo me dio este pasaje y es lo que vamos a estudiar hoy. Y aunque es paz que Dios busca, tiene una parte clave en nuestras vidas, ¿ok? Entonces vamos a ver Lucas 15 y vamos a leer del 1 al 7 y luego vamos a analizar. Pero Lucas 15, 1 al 7, dice la palabra de Dios. Si no tiene su Biblia, va a salir aquí cortamente en la pantalla. Dice Lucas 15, versículo 1. ¿No? Ok, en su Biblia. Ok, Lucas 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde unas de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así, y habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén, esa es la palabra de Dios. Entonces vamos a analizar esto en detalle. Entonces vemos que Jesús siempre era atraído por diferentes tipos de personas y vemos aquí se nombra publicanos y pecadores. Esos son términos que como publicano no se usa el día de hoy, pero vamos a suponer pecadores. Ok, entonces Jesús cada vez que hablaba, cuando multiplicó la comida, hacía milagros, él estaba rodeado de ¿qué? De pecadores, right? Entonces estaba la multitud escuchando atentamente la palabra de Dios, pero también había un grupo de fariseos. Estos eran unos hombres muy religiosos, probablemente vestidos totalmente de negro, y ellos se acercaban, pero a la distancia. Se acercaban lo más posible, pero sin contaminarse con los pecadores. Ellos no querían ni siquiera asociarse, ni tocar, ni hacer amigos con ningún pecador, porque ellos eran santos y puros en su mentalidad. ¿Están conmigo? Entonces ellos sin meterse, así como decimos los de México, sin meterse con la chusma, right? Ellos vienen, se acercan y están escuchando lo que Jesús dice. Y Jesús, o dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. Es una palabra que quiere decir chismeaban. ¿Y qué decían? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos no miraban a un Jesús reservado, apartándose de todo pecado. No vieron a un Jesús apuntándole el dedo a cada pecado de cada persona. Ellos no vieron un Jesús acusador. Ellos no vieron un Jesús que regañó, sino incluso hallaron una mujer en adulterio. ¿Y qué mostró Cristo? Perdón, misericordia. Dijo, el que esté libre de pecados, tire la primera piedra, right? Vienen a él gente pecadores y él los recibe. Viene Zaqueo. ¿Recuerdan? Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Ese es el canto. Muchos de ustedes no crecieron en la iglesia, right? Pero Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y era odiado, eso era lo más repudiable que había, porque el pueblo judío estaba gobernado por los romanos. Entonces, un paisano, podemos decir, un judío estaba trabajando para el gobierno romano, cobrando impuestos a la gente. ¿Y sabe cómo hacía su ganancia? Cobrándoles impuestos de más. O sea, el gobierno romano ponía a alguien encargado y dice, mira, a nosotros tú nos tienes que dar tanta cantidad
Ya lo que tú cobres de más, eso ya es, tú te lo quedas. Y ahí va Zaqueo cobrando más y más y más a la gente. Y eran paisanos, era su gente. Y él estaba, ¿cómo se dice? Transeando. O él estaba haciendo algo malo con su propia gente. Entonces era el hombre más odiado. Y viene Zaqueo de lejos, se sube a un sicómoro para ver a Jesús. Y de toda una multitud de que posiblemente eran más dignos para estar con Jesús, Jesús escoge el peor pecador, a Zaqueo, y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a ir a comer a tu casa. Y la vida de Zaqueo es cambiada. Entonces vemos que estos publicanos están diciendo: oye, Jesús, ¿por qué se junta con los pecadores? Ellos ni siquiera podían tocar. Vemos a un Jesús que habló con la mujer samaritana. Y cuando él va y le pide agua a la samaritana, dice: ¿por qué me pides a mí agua si nosotros ni nos hablamos? La gente tuya, la gente nuestra, ni nos hablamos. ¿Por qué vienes hacia mí? Los judíos en esa época, si venía un samaritano del mismo lado de la calle, el judío tenía que cruzar al otro lado para no tocarle, porque era pecador. Pero vemos un Jesús que vino al mundo y comenzó a interactuar con el borracho, con el abusado, con los leprosos, con los pecadores, con los ladrones, con los idólatras. Y ellos no sabían por qué. Los religiosos que habían estudiado las escrituras no sabían por qué Jesús hacía estas cosas. Y por eso comenzaron a murmurar y decir. Y para explicarlo para ellos y para explicarlos para nosotros en el día de hoy, Jesús dio la parábola de la oveja perdida. Amén. Y es importante entender esta parábola de la oveja perdida. Dice el versículo 3 que se refirió en parábola. Ahora, la palabra parábola quiere decir un ejemplo terrenal para explicar ¿qué? Lo celestial. Todos digan eso. Una parábola es un ejemplo terrenal para explicar lo celestial. Entonces Jesús dio muchas parábolas. Él dijo: el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. ¿Y de qué vivía la gente en aquella época? Pues de la siembra, right? Muchos de ustedes a lo mejor vieron el video y se acordaron, porque a lo mejor en donde usted viene hay ganado y entienden esto, lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces esto lo que vimos en video para nosotros es novedad, porque vemos los animales ya fileteados ya en el Walmart, right? Listos para comprar. Pero a los que vienen de rancho, eso no es nuevo. Eso ya lo han visto y saben que cuando un pastor llama a su ganado, ¿qué hacen? Vienen. Entonces esta es una parábola para entender. Mira, ustedes quieren saber por qué me junto con los pecadores. Ustedes quieren saber por qué voy con los marginados, con los leprosos, con los que están necesitados y no me ensucio. Right? Eso era el temor de los religiosos, de los fariseos y escribas. Era ensuciarse. Pero aquí viene Jesús y Él no se preocupa de si se va a ensuciar o no, sino Él va a esta gente. Y aquí está la explicación por qué. Entonces dice el versículo 4: ¿qué hombre de vosotros teniendo cuántos? 100, todos digan 100. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va atrás que la que se perdió hasta encontrarla? Entonces esa es la pregunta. ¿Cuál uno de ustedes no iría a buscar una oveja teniendo 100? Y no dice buscarla al ahí se va. No dice al buscarla a unos 100 metros. No dice buscarla un día. No dice buscarla un año. No dice buscarla 10 años. Dice buscarla hasta qué? Hasta encontrarla. Hermano, Jesús está hablando de su historia. Jesús, cuando Él vino desde el cielo, dice: Él se humilló hasta lo sumo, tomó forma de hombre, naciendo en un pesebre, porque no había lugar para Él en el mesón. Y Él vino a buscar la oveja perdida. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre
Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús no vino de paseo. Jesús no vino a ver cómo vivía el ser humano. Jesús vino en una misión de rescate, a buscar y a salvar a los que se habían perdidos. ¿Cuántos perdidos había aquí? Amén, yo era uno. Levanta su mano si usted era una oveja perdida. Así éramos, hermanos. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y es importante ver cómo Jesús ve. And this is awesome. Estaba leyendo un poema entre la semana y quedó como anillo al dedo, porque dice que un hombre no puede decir la diferencia entre una piedra o un diamante y una piedra en la oscuridad, ¿verdad? Si tú estás en lo oscuro y tocas un diamante y tocas una piedra, puedes distinguir, right? No puedes discernir cuál es la piedra y cuál es el diamante, porque está ¿dónde? En la oscuridad. Y también cuando el ser humano está en la oscuridad y nomás se ve el perfil, right? Nomás la sombra, es un perfil sin cara. Y tú nomás puedes ver así una multitud. Pero Jesús no ve a una multitud. Jesús no ve en la oscuridad, sino Jesús ve a la luz. Y cuando alguien sale de la oscuridad y se ve su rostro, se ve la vida. Entonces, aún Jesús vino a la oscuridad, y aún cuando nosotros nos sentimos como piedras, Jesús ve que en realidad nosotros somos diamantes. ¿Cuándo dicen amén? Tenemos un valor. Muchas veces un filósofo mexicano llamado Ramón Ayala dice: la vida no vale nada. Un filósofo, no. Un cantante, right? Ramón Ayala dice: la vida no vale nada. Y así y toda la gente pensamos así: no, pues la vida no vale nada, o nomás nos vamos a llevar un puño de tierra o una cruz de madera. Son muchos poemas que él escribió. Pero si tú tienes esa mentalidad, vas a vivir de esa manera. Pero cuando tú entiendes que Jesús murió por ti, porque eres un diamante en la oscuridad, porque tienes un valor, ahora ya no eres esclavo, sino ahora eres hijo de Dios. Ahora tú eres un embajador de Cristo. Ahora tú eres un ciudadano del cielo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo porque la Biblia me lo dice. Ahora yo vivo no con la cruz de madera o el puño de tierra, o que la vida no vale nada. Yo vivo con un propósito de servir y agradar a Dios en todo lo que hago. ¿Están conmigo? Porque yo soy una oveja que fue encontrada. Pero entonces, ¿por qué? Ahora, si ya estoy encontrado, ¿por qué Jesús aún estaba con los pecadores? ¿Por qué estaba con los ladrones, las prostitutas, los leprosos, los inválidos? ¿Por qué Jesús estaba ahí? Porque ellos son ovejas perdidas. Usted conoce muchas ovejas perdidas, y es el corazón de Jesús es ir tras ellos. Igual que Él vino atrás de nosotros para encontrarnos, Jesús va atrás de una humanidad perdida. Los religiosos tenían interés de compartir la luz de Dios hacia los pecadores. ¿Tenían interés hacia el samaritano para que conociera la verdad de Dios? No. Pero viene Jesús quebrando reglas religiosas. ¿Y qué está haciendo? Comiendo con hombres como Zaqueo. Escogiendo a 12 hombres para que le siguiesen. Y eran incultos. Eso quiere decir, no sabían leer ni escribir. Eran hombres pescadores. Eran hombres de trabajo. Pero Jesús, en vez de escoger a los más sabios, a los filósofos mejores, ¿a quién escogió para seguirles y transformar el mundo? A los nobles. Por eso dice 1 Corintios que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio. Entonces, si dices: yo soy de Cristo, Jesús me escogió porque yo era con ganas. No, Dios te escogió porque eras vil y menospreciado. Dice: lo vil del mundo escogió Dios. Entonces, si Dios te ha escogido es porque eras vil, menospreciado. Qué hermoso, amén. Pero ya no somos menospreciados, ya salimos de la oscuridad a una luz admirable y creemos las verdades escritas en la palabra de Dios.
Entonces, el corazón de Dios o la paz que busca Dios es la reconciliación con el hombre. Amén. Dios no tiene paz cuando hay una alma perdida sin conocerle. Cuando hay personas fuera de este lugar que piensan que Dios les odia o que Dios los está viendo con enojo o con ira porque no están haciendo lo que Él quiere, eso le duele a Dios, eso no le trae paz a Dios. Y en estos días, ¿cuántos sabían que se iba a acabar el mundo ayer? Right? ¿Cuántos oyeron eso, right? Estamos ahí en el lote de carros y dicen, no, pues no hay mucha gente porque ya se va a acabar el mundo. Y según, quién sabe si era cierto, pero un compañero de trabajo me dijo que vio en las noticias que un señor que dijo que se iba a acabar el mundo ayer, dijo, le querían hacer una entrevista, perdón. Entonces van con el señor, le dicen, queremos una entrevista porque usted es el que dijo que se va a acabar el mundo. Entonces que el señor les dijo, estoy muy ocupado, anda haciendo todos los preparativos porque se va a acabar el mundo. Si quieren el lunes, tengo tiempo. Pero pues gloria a Dios, estamos aquí y ¿sabe qué? Tenemos que echarle ganas, ¿sí o no? Pero así temas de que se iba a acabar el mundo, segunda de Pedro 3:9. Sí va a venir Cristo y va a arrebatar a su iglesia y va a llegar la tribulación, pero también va a llegar los 1000 años de paz o el milenio, como quiera decirle. Yo no me meto mucho en estas cosas porque a eso no nos llamó a predicar Cristo. Cristo nos mandó a predicar la salvación, la gracia, right? Pero déjale digo para que conozca un poquito el corazón de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Entonces, el apóstol Pablo predicaba que Cristo iba a venir. Yo sigo predicando que Cristo viene. Pero dice la palabra de Dios que Dios no retarda su promesa, sino que algunos lo tienen por tardanza. ¿Sabe por qué no ha venido Cristo o por qué no se ha acabado el mundo? No es por el enojo de Dios o por la ira de Dios. ¿Sabe por qué no se ha acabado? Dice la palabra de Dios, sino que es paciente. ¿Quién es el paciente? Dios. Que dice, porque Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No se acabó el mundo ayer? Tienes otro día, hermano, para arrepentirte. ¿No se acabó el mundo ayer? La gente que no conoce de Cristo tiene un día más para ponerse a cuentas o reconciliarse con Dios. ¿Están conmigo? Dios es tan paciente y su deseo de buscar paz con el hombre, buscar paz con el ladrón, buscar paz con el asesino, buscar paz con los pecadores, es tanto, por eso no ha venido. Pero el hombre sigue rechazando y rehusando seguirle. Igual que el pastor que vimos en el video, Jesús está llamando a las personas hacia el arrepentimiento. Y sí hay ovejas que le siguen, hay ovejas que vienen y le siguen, pero ¿sabe qué? Hay unas ovejas que se van. Y el pecado, cuando hablamos de pecado, el pecado es decir que tus opiniones y tus ideas son mejor que Dios. Por ejemplo, la Biblia dice no robar, ¿sí o no? Pero si yo digo, pero nomás nadie me está viendo, me va a ir mejor si me robo estos $100. Entonces, ¿qué has hecho? Has dicho que tu pensar es mayor o mejor que la de Dios. Y luego tú robas dinero y ¿qué haces? Has pecado. Entonces, el pecado es pensar que tú sabes más que Dios. Tan sencillo así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues hay muchas cosas. Los 10 mandamientos, no codiciar. Y no decir falso testimonio, no echar mentiras. O sea, todas esas cosas son cosas que la Biblia dice que hacer, pero cuando tú los haces, estás diciendo, ok Dios, ya agarré tu consejo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es el pecado, pero sepa que Dios no te odia. Todos somos pecadores. Incluso hay un versículo, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces Cristo no dijo, bueno, yo voy a ir a morir por ustedes cuando se porten bien. Cuando ustedes cambien su forma de ser, entonces voy a ir a la cruz por ustedes. Dice, no, que Él mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por ese amor. ¿Cuándo dicen amén? Den un aplauso a Él por ese amor, por esa paciencia que tiene con nosotros. Aquí en esta parábola, cuando estudiamos parábola, los que han estado aquí en los estudios de los miércoles, tuvimos un estudio de 10 semanas sobre parábolas. Un buen ejercicio es examinar o con quién te comparas tú en la parábola. Entonces, vemos que los fariseos que habían visto a Jesús no querían las ovejas perdidas, right? Ellos no querían que Jesús, si fuera un profeta Jesús, que no estuviera con los pecadores. Y muchas veces nosotros hoy en día, la iglesia, nosotros tenemos ese mismo sentir. Viene alguien, a mejor borracho, right? Y muchas iglesias lo acusan y dicen, no, por favor venga otro día, váyase de aquí, right? Le conocemos una verdad o un chisme a alguien y dice, que ya no venga porque nos va a contaminar. Ese es el sentir muchas veces. Pero nosotros como iglesia debemos celebrar. ¿Qué vimos? Que cuando Jesús va o el pastor va y busca a la oveja, ¿cómo se trajo la oveja? ¿Se acuerdan cómo dice? No, en los hombros. Cuando una oveja se va, una oveja es lo más dócil, lo más vulnerable que hay. Hasta un perro puede lastimar gravemente a una oveja. Entonces va el pastor y dice que el pastor va tras ella hasta encontrarla. Y cuando la haya, ¿sabe que una oveja no toma agua donde está la corriente fuerte? Tiene que llevarla donde está el agua, ¿cómo se dice? Tranquila. Entonces si no hay agua, pero está la corriente fuerte, tú puedes llevar la oveja ahí y no va a tomar. Pero entonces es donde el pastor toma la responsabilidad y dice, bueno, déjate, yo te guío a delicados pastos, right? O yo te voy a guiar a donde está el agua cristalina, donde hay agua donde tú puedas sobrevivir. Entonces, cuando una oveja se descarría, ¿en qué condición va a estar? No puede. Y por eso cuando dice que el pastor la encuentra, no es una casualidad que Jesús dice, se lo echa a sus hombros. Hermano, ¿cuántos de ustedes cuando vinieron a Cristo necesitaban ser cargados? ¿Cuántos necesitaban ser apoyados por Cristo? Amén. La vida es dura, ¿sí o no? Hay mucha adicción, muchos problemas, muchos conflictos, la depresión, gente se suicida, hay gente sin Dios y sin esperanza. Cuando se alejan de Dios, esa es la condición. Pero va el pastor y los carga sobre sus hombros y se regresa ¿cómo? Gozoso de haberlo encontrado. Entonces, cuando nosotros recibamos a gente, cuando recibamos a ovejas descarriadas, nosotros debemos de recibirles, porque así éramos nosotros en otro tiempo. Nunca nos debemos de pensar que somos más sabios, más santos o más puros que alguien más. Todos somos iguales. ¿Y qué tal si viene uno con tatuajes? ¿Cómo lo recibimos? Como lo recibió Jesús, tal como es. Amén. No importa el pecado o la suciedad que el mundo quiera catalogar a la persona, nosotros debemos de recibirles y no rechazar, sino agradecer al Padre. ¿Qué tan feliz estaba Dios y el cielo cuando tú viniste a Cristo? ¿Mucho? ¿Poquito? Muchísimo, amén. ¿Cómo celebramos los bautismos el domingo pasado? ¡Hey! Te imagino el cielo, imagínate todos los ángeles que estuvieron presentes. Hey, yeah, awesome, right? Dándose high fives, right? Gloria a Dios por alguien más que está reconciliado con Dios. Nosotros, hermanos, estamos en el ministerio, dice Corintios, de la reconciliación. Reconciliando el mundo, ¿con quién? Con Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios busca paz? Él busca la paz reconciliando el mundo consigo mismo.
Dice 2 Corintios 5:20, dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Pero fíjense, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy pide que se reconcilien con Dios. Entonces nosotros no debemos de predicar cambio de hábitos. No debemos de predicar cambios de actitudes o de vestimenta o de acciones. ¿Sabe de qué debemos de predicar? De una reconciliación con Dios. Que Dios es el Padre que te está esperando. Ok, has vivido en pecado, te has descarriado, tú eres la oveja perdida, pero ¿sabes qué? Aquí está Dios a través de mí diciéndote, ven. Y a veces vamos a tener que cargar a alguien sobre nuestros hombros, no literalmente, right? Pero van a tener necesidades financieras, van a tener necesidades emocionales. ¿Para qué está la iglesia? Para edificarnos unos a otros. Cuando alguien esté pasando una tribulación que tú ya pasaste, ¿tú qué puedes decir? Hey, I've been there. Yo ya estuve ahí, pero ¿sabes qué? Dios me ayudó y yo sé que Dios te va a ayudar a ti. Amén. Eso es lo bueno de estar juntos. La oveja regresa sobre el hombro del pastor. Amén. Y otra cosa, quiero que reconozcamos, o como iglesia, yo quisiera que esta iglesia cambiáramos de lentes. Muchas veces los que estamos aquí pensamos que somos las ovejitas, y cuando vas en las cantinas, que todos son lobos. ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos han tenido ese pensar? No, hombre, toda esa gente son bien malos, los de la cantina, o los de las apuestas, o esos, trabajadores, right? Yo recuerdo, salimos allá cuando estaba en Chatsworth, salimos a evangelizar y estaban unos señores, eran como las 3 de la tarde, pero ya estaban asando carne y estaban tomando, estaban todos los botes de cerveza por todos lados. Entonces nosotros ahí con nuestros folletitos y luego pues yo voy así como soy yo, right? Entonces dije, ¿a cuánto venden los tacos, oiga? Y dice, no, te los regalo. Oh, pues órale, gracias. Y ahí me pongo a comer con ellos. Y los demás estaban así como, right? Like, ¿qué está haciendo, right? Y ellos ni querían que yo fuera con ellos. Y dijeron, no vayas con ellos, están borrachos, right? Pero mi papá siempre dice que los niños y los borrachos nunca echan mentiras. Y si un borracho te dice, necesito a Dios, y con lágrimas, sabe que ese es el sentir de su corazón. ¿Y quién eres tú para no ir a predicarle? Lo que los fariseos vieron con la multitud que estaba alrededor de Jesús, ¿sabe qué vieron ellos? Lobos. Y dice, mira, Jesús está metido entre los lobos, esos pecadores. Mira ese cobrador de impuestos. Mira esa gente sucia, esa gente son lobos. ¿Por qué está Jesús con ellos? ¿Sabe por qué? Porque Jesús los miraba como ovejas perdidas. Como ovejas perdidas. Como ovejas perdidas. ¿Saben? El trabajo, yo siempre hablo con gente. Había una muchacha en el trabajo del Salvador. ¿Cuántos del Salvador hay? Sí. Ella tenía problemas, estaba compartiendo una vivienda y tenía problemas con una señora, y que le había hecho quién sabe qué, y estaba enojada y estaba estresada. Pero yo le digo, pero tú conoces de Cristo, ¿verdad? Sí. ¿Y ella conoce de Cristo? No. Entonces ahí está. ¿Por qué estás esperando que ella actúe como cristiana cuando no conoce de Cristo? ¿Sabe cómo se está comportando ella? Como lo que sabe hacer. Es una oveja que se ha extraviado. Y ella está tratando de sobrevivir, sí, con tranzas y sí a la mal forma, pero ¿sabe qué? Ella está tratando de sobrevivir a su manera. Ahora tú como cristiana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pelear y vas a decirle sus verdades? ¿O vas a demostrar el amor de Cristo y decirle, mira, así no se hacen las cosas? Yo he visto un cambio en mi vida cuando recibí a Cristo, y a lo mejor esto es el cambio que ahora necesitas. ¿Qué es el mensaje que nosotros damos a lo mejor a nuestros familiares que a lo mejor tienen problemas con adicciones? Desafortunadamente los hispanos, nosotros somos buenos para la tomada, right? O dice que somos buenos, pero ahí estamos tirados.
Si fuéramos tan buenos, pues no nos emborracháramos. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo ves a tus parientes, tus amigos que tienen problemas con adicciones? ¿Los ves como lobos y los mandas lejos? ¿Les odias? ¿Les das resentimiento? ¿O los ves como ovejas perdidas que necesitan a Cristo? ¿Cómo los ves? Y la pregunta no debe de ser ¿cómo los ves tú? La pregunta debe ser ¿cómo los ve Cristo? Amén. Yo por eso siempre hablo de Caleb, right? Sus orejas están rojas ya. Pero cuando Caleb viene de la escuela y dice, me trataron así. ¿Por qué me tratan así? Pues porque no conocen de Cristo. ¿De qué otra forma se van a comportar? Son ovejas descarriadas. Y ellos van a aprender a golpes y a sombrerazos. Y ojalá llegue un cristiano representando a Cristo. Y cuando estén caídos, podamos levantarle, decirle, Cristo te ama. Pero yo soy esto, yo soy lo otro. No le hace, Cristo te ama. Ponerlo en tus hombros. Si tienen necesidad de dinero, bendecirles. Si tienen necesidad emocional, si tú puedes aconsejar, aconseja. O tráelo a la iglesia. Cárgalo con tus hombros y tráelo una vez más al redil. Porque ¿sabes qué? Dios ya hizo su parte para traer paz consigo mismo. Mandó a Cristo al mundo. Pero ahora nosotros podemos traerle paz a Dios compartiendo de Cristo. Amén. ¿Cuántos le quieren dar paz a Dios? Comparte de Cristo. ¿Cuántos quieren demostrar el amor de Dios o hacer lo que Dios quiere? Ama a las ovejas perdidas. No son lobos, hermanos. Son nuestros hermanos. Son nuestros paisanos. Son nuestra sangre. Amén. Cuando salgamos de aquí, vayamos al restaurante o va al buffet chino o donde usted vaya, o el buffet mexicano, vea y pida que el Espíritu Santo le dé los ojos de Dios. Y no los va a ver como personas de sombra, así nomás otro molde, así otra persona sin cara, sino tú vas a ver una persona necesitada de Dios. Con necesidades financieras, necesidades emocionales, golpeados y perdidos porque están lejos. ¿Y sabes por qué Jesús estaba con esta gente? Porque él vino a salvar y a rescatar a los que se habían perdido. Y fíjense que dice el versículo 7 y terminamos. Os digo, bueno, vamos a leer desde el 6. Perdón, del 5 dice, y cuando encuentra ¿qué? La oveja perdida, dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y sus vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermano, tú eres una de estas dos personas. En este momento, en el día de hoy, tú puedes ser una oveja perdida, descarriada, golpeada por la vida. Déjate digo, aquí está tu pastor, aquí está Cristo mismo, atrayéndote con cuerdas de amor. Dios te ama, Dios no te odia, Dios te ha estado esperando. Ven a Él. Si tú eres una de estas personas, dale el gusto o la paz que Dios busca. Cada día que nosotros vivimos lejos de Dios, Dios no tiene paz. Es como una mamá esperando que el hijo salga de la cárcel. O una mamá esperando que el hijo le hable y el hijo está perdido. Esa es la paz que Dios busca, reconciliar el mundo consigo mismo. Si tú eres una de estas personas, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día que tú digas, Padre, aquí estoy, jamás me voy a ir. ¿Cuántos quisieran decir eso? Aquí estoy, Padre, no me voy a ir a ningún lado. Aquí estoy, Padre, no me voy. Como dice la parábola, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Y le siguen. Que hoy sea el día que tú digas, Señor Padre, perdóname porque he estado lejos, pero hoy cuando yo oiga tu voz, te voy a seguir. ¿Cuántos quieren decir eso esta mañana? Amén.
Hay muchos quedan en esta categoría y la otra es cuando tú ya eres una oveja, tú ya eres cristiano, tú ya conoces de Cristo. Pero ¿sabes cómo podemos dar paz a Dios? Compartiendo de Cristo, viviendo de buen testimonio, haciendo nuestra parte para reconciliar el mundo con Dios. Para eso somos llamados. Para esto estamos llamados. Cuando tú veas una oveja perdida, sea de un familiar, un amigo, si tú ves a alguien aquí en la iglesia, hermano, que no viste, que tú sabes que no vino, háblale, haz tu parte. Como dice 2 Corintios, dice, como si Dios rogase. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces Dios nos usa a nosotros para rogarle al mundo, ven. Si conoces a alguien que no vino hoy, háblale, hey, Cristo te ama, nomás quería saber, no te descarríes, right? No te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos. Escucha la voz del Padre y síguele. ¿Cuántos quieren ayudar a Dios a hacer este trabajo? Amén. Busque a su alrededor, busque. ¿Quién no vino? ¿Quién no vino? Busque. Y haga nota y ayúdeme a contactar que todos nosotros como ovejas podemos cuidarnos unos a otros.